¿Cuántas veces nos hemos castigado por un error? Y eso, por más que vivamos hoy un proceso de transformación, ¿sí? Yo percibo que la culpa es un comportamiento, una emoción, una consecuencia que está todo el tiempo conectado con resultados. Y la culpa hablamos de una expectativa no cumplida. Fíjense que cuando hablamos de la construcción del shock cognitivo de un niño, a partir de los 7 años, ese niño eh, entiende quién es a partir de todo lo aprendido, ¿sí? Y hasta los 12 años, más o menos, todo lo que pasa en su ambiente familiar, todo lo que pasa en la escuela, el niño se autoculpa. Papá se fue porque yo no era suficiente. Mamá me peleó que yo hice mal. El niño no comprende que papá y mamá se separaron porque ellos no se llevaban bien. El niño no entiende que esa maestra le dijo algo feo porque esa maestra estaba mal con ella misma. El niño no entiende que mamá alguna vez le ha dicho algo feo porque mamá estaba triste y no supo gestionar esa emoción. Entonces, reaccionó con el hijo. ¿Qué genera en el niño ese comportamiento? Culpa. ¿Sí? Voy a pedirle que se me siguen. ¿Qué genera en el niño? Culpa. Entonces, si mamá me gritó, culpa mía, porque yo hice mal. La maestra me habló mal, entonces porque yo no estudié. Mi papá, entonces, la culpa ya es una emoción, ¿sí? Un sentimiento. Yo digo, no es una emoción, es un sentimiento. ¿Por qué un sentimiento? Porque la emoción dura pocos segundos en el cuerpo. El sentimiento es esa emoción prolongada. ¿Sí? Recuerden eso, la emoción dura muy poquito tiempo. Los niños tienen emoción. Así que los niños se enojan, se enfurecen y a los 5 minutos ya están riendo otra vez. Entonces los niños sienten emoción. Los adultos, adolescentes, adultos, generan un sentimiento. ¿Qué es el sentimiento? Un equilibrio de químicas emocionales sostenido en el tiempo. Entonces, el sentimiento de tristeza, tengo ahí cortisol, tengo adrenalina y hay un porcentaje, una fórmula en cada neurotransmisor y hormona que mantiene, ¿sí?, ese sentimiento activo. Lo mismo del amor. Pero volviendo a la culpa, entonces, es muy importante entender eso. La mayoría de ustedes se dan cuenta cuando sienten culpa, ¿sí? Ya saben entender cuando tienen la culpa. Pero si yo sé que la culpa no va a cambiar mi pasado, que ella solamente consume energía del presente, porque ahí voy con otra pregunta. Cuando estamos en culpa, imagínense cuánto tiempo dejo de invertir proyectando, creando una nueva realidad. Si mi hijo se comportó mal en la escuela, entonces, ¿qué hice mal yo? Si en mi trabajo me dieron de baja o pasó algo en mi trabajo, qué hice mal yo, qué he dicho, qué no he vendido. Y así la mente está rumiando todo el día. Y eso es tiempo dejando de ser invertido en tu proyecto de crecimiento, en avanzar. Ahora imagínense las personas que ya generaron una personalidad culposa. ¿Cómo ese ser humano va a avanzar en la vida? Si exactamente cualquier cosa que pase va a perder tiempo culpándose, justificando lo que está sucediendo. No avanza, ¿no es cierto? No podemos avanzar. Entonces, aquí quiero que entendamos qué hay por detrás de la culpa, ¿sí? Porque si no logramos entender qué hay por detrás, perdemos el aprendizaje. Yo suelo decir siempre que la culpa está en la punta del iceberg, ¿sí? Es la parte en lo que uno ve. Es la emoción, ay, tengo culpa.
¿Qué es lo que está escondiendo esa culpa? Exigencia, perfeccionismo. Si no sale de mi manera, entonces no está bueno, entonces no hice bien. Si no puedo controlar, si pierde el control, es culpa mía. ¿Por qué? Porque no pude hacer el control, no pude controlar como debería. Y todo eso parte de un comportamiento, de un patrón de exigencia. Y esa exigencia nace de una expectativa no cumplida. Entonces, la culpa es como, ahora ya vamos a ver el circuito de la culpa, pero es la sexta etapa de lo que es el circuito neuronal en donde aparece la emoción. Cuando nace una culpa, por detrás está necesidad de ser aprobada, ¿sí? Entonces quiero que me vean a mí tal y como soy, quiero que me vean perfecta, lo buena que hago, lo buena que soy. No puedo equivocarme y si me equivoco es culpa mía, no hice bien las cosas. Y la mente está rumiando constantemente cómo puedo hacer mejor, porque nació de una culpa. ¿Por qué eso me pasó a mí? Recuerden, cuando yo digo me pasó a mí, es un comportamiento de víctima, porque pienso que el mundo está mal y está en contra mío. Las cosas nunca me pasan a mí, las cosas siempre me pasan para mí. ¿Y por qué? ¿Cuál es la gran diferencia? El me pasa a mí y me pasa para mí. El me pasa a mí, yo no me hago cargo de lo que está sucediendo afuera, la culpa está afuera. Es la economía, es mi vecino, es mi marido, es mi esposo, son mis hijos. Ellos me quitan la paciencia, ellos me hacen poner nervioso, ellos me hacen perder el control. Es la Argentina que no me hace facturar, porque me pasa a mí. Eso es víctima de las circunstancias, tal y cual. Así que no vuelven a hablarme a mí, eso me pasó a mí, Fabi. Cortémosla con el victimismo, ¿sí? Desde ese lugar no crecemos. Desde ese lugar no nos responsabilizamos por lo que estamos creando todos los días. Y desde ese lugar sigo nutriendo la culpa. Entonces, cuando sentimos algo de culpa, ¿qué es lo primero que podemos preguntarnos? ¿No? Eso me pasa para mí. ¿Qué estoy intentando demostrar? Me salió mal y bueno, aprenderé a ser diferente. En lugar de culparme por algún error, por algo que está sucediendo, nosotros las mamás, pasa algo mal con nuestros hijos, ¿qué hacemos? Ah, porque yo no le pude dar atención, porque estoy trabajando todo el día, la culpa es mía. Eso lo veo todos los días en patrones de padres, de forma general, ¿sí? Entonces, ¿a quiénes estaba demostrar que era suficiente? Perciban, cuando yo cargo una creencia de que yo no soy suficiente, esta creencia genera un autojuzgamiento que la consecuencia directa es culpa. Porque como yo no fui suficiente, entonces no hago bien las cosas. He fallado. ¿Sí? Entonces recuerden que la culpa es solamente lo que percibimos desde el topo. Por detrás de ella hay muchos comportamientos que realmente no te permite avanzar y que si no trabajamos no lo vamos a avanzar. Y eso es autoconocimiento. ¿Qué expectativa he creado sobre algo? ¿A quién estoy exigiendo? ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Realmente tengo que ser perfecto o tengo que hacerlo hecho? Yo digo siempre, yo era muy perfeccionista. Muy. Soy de Virgo, imagínense, los virginianos son, ¿no? Sí, pin. Y tenía que ser todo perfecto. Y cuando no salían las cosas perfectas, látigo, castigo, ¿sí?
súper. Me autocastigaba constantemente. ¿Y por qué? Porque quería ser perfecta. Una madre perfecta. Quería, cuando las niñas eran chiquititas, quería adoptar la crianza respetada. Claro, en algún momento la crianza respetada, hay una línea. ¿En qué momento respeto a la crianza y en qué momento me respeta a mí? Para un poco, ¿no? El parto en sí, yo me he preparado psicológicamente para parir y en ese momento no he dilatado, entonces tuve parto cesárea, cargué culpa durante un año, que no he podido parir. Imagínense que realmente es una emoción que si no la entendemos y no la procesamos, nos quedamos estancados en ese lugar, ¿sí? Ahí está el verdadero circuito de la culpa. Eh, yo digo siempre, la culpa alimenta exactamente aquello que estamos intentando corregir. Entonces, se genera una expectativa. Esto debería salir así. Vamos a conectar con infancia. Papá, mamá, hija, hijo, tiene que sacar un 8. Tiene que traer las mejores notas. Pum, mamá genera expectativa con ese niño. ¿Sí? Vamos a poner Pedro. Pedro, solamente te felicito. Mamá solamente felicitaba a Pedro cuando Pedro traía 9 o 10. Si Pedro traía 8, por más que Pedro hubiera estudiado un montón, si Pedro traía 7 o 8, no existía un saludo, una felicitación, una vibración de los papás. ¿Cuál es el mensaje subliminal que hay en ese comportamiento? Que se genera en ese niño. No soy suficiente. Tengo que hacerlo mejor para superar las expectativas de papá y mamá. ¿Sí? Entonces, la expectativa no cumplida ya empieza a nacer en nuestra infancia. Y es un mensaje tan sutil, amores de mi vida. Es tan sutil que si no observamos realmente cómo fue ese comportamiento, no entendemos en dónde nació la culpa. Porque después de esa expectativa viene la exigencia. Ese niño se autoexige para sacar las mejores notas, para comportarse. Yo soy la hija del medio, ¿sí? Entonces imagínense que fui una chica súper, mega, hiper, arche, exigida, siempre desde el amor. ¿Qué pasa, mi amor? No, no, de ninguna manera. Chao. Entonces, fue una niña súper exigida. Tenía que sacar las mejores notas, tenía que acompañar a mi hermana pequeña, tenía que educarla, y si tenía que salir a una fiesta, tenía que llevarla a mi hermana. Eh, las notas, ni hablarlo, porque encima se sacaba un 7, un 6, no era suficiente. Pero mi mamá siempre fue la mejor madre del mundo para mí. ¿Cómo hoy, en formato consciente, puedo entender que mi mamá me enseñó a ser autoexigente conmigo? Y eso me lleva al agotamiento en mi vida profesional y personal. ¿Cómo voy a entender si mi mamá fue la mejor mamá del mundo? ¿Cómo voy a entender que tengo que perdonar a mi mamá por la expectativa que ella generó en mí? ¿Cómo voy a entender que tengo que soltar expectativas de ella como madre y yo como hija? Si mi mente consciente, no, no, mi infancia fue maravillosa, mi mamá fue la mejor mamá. Si no entendemos esa sutileza, ¿sí? De ese patrón. Me exijo, tengo que hacerlo perfecto, pero la verdad es que la vida no me da exactamente, muchas veces, lo que yo quiero. Recuerden, la vida nunca me va a dar lo que yo quiero. La vida me va a dar lo que yo vibro, lo que yo soy. Entonces, si yo quiero algo por estar exigiéndome, pero en ese querer vibro en miedo, en falta, en necesidad, la realidad es que no voy a tener las expectativas cumplidas. Entonces ahí se va a generar ¿qué? Frustración. Entonces, antes de una culpa, viene una frustración. Un segundito porque tengo ratoncitos por acá.
Entonces, antes de Fabi, Sí, amor. no, y sabes una cosa, la exigencia no da cuenta del resultado. O sea, la exigencia siempre te focaliza en el proceso, nunca va a ser suficiente. O sea, no hablas de la excelencia, de esto de querer hacer las cosas bien, nunca alcanzó cuando estás hablando de exigencia. Exacto, no, en realidad es al revés, Lu. ¿Por qué existe la exigencia? Porque siempre nos felicitaban cuando entregábamos resultados. Nunca nos felicitaban por haber estudiado, por más que sacáramos malas notas. Eso sería focar en proceso. Entonces, la exigencia foca en resultado. ¿Y qué pasa en el mundo profesional hoy? Todos focan en resultado. Fuimos entrenados para entregar un resultado. Los proyectos te pagan por resultados, ¿sí? Entonces, un líder que no entrega un resultado, por más que ese líder venga haciendo un trabajito de hormiga a nivel personal con cada colaborador de ese equipo, este líder haya implementado, ¿sí? Muchos protocolos de mejoramiento en la empresa, si aún no se vio resultados económicos o lo que estaban, se generó la expectativa, no va nunca a felicitar o a ascender a ese líder por cumplir con su trabajo, porque están esperando aún el resultado económico. Fabi, Pero, decime, Javi. sí, perdón que te interrumpa. No, digo, por ahí también cuesta un poco más, pues yo hablo de mi caso personal. Por ahí mis viejos, por mi historia de vida, o sea, no eran ellos los que por ahí me exigían, sino cuando nace de uno, o sea, por no querer, o sea, tener la vida que tuvieron nuestros padres, o sea, que se autoexige más, digamos, como que cuesta un poco más. Pero bueno, como decís vos, o sea, hay que reconocer ahí los sentimientos y todo ese tipo de cosas para tratar de cambiarlo. Pero digamos, o sea, cuando lo tiene arraigado, que digamos, nace de uno mismo, que dice, no, mira, mis viejos a lo mejor no tuvieron las mismas posibilidades que yo, pero yo quiero, o sea, lograr todo lo que ellos no lograron, y bueno, o sea, como que uno, o sea, cada vez se vino enterrando hasta ahora, hasta antes de empezar con vos, más y más en el proceso. Javi, ahora vamos a volver para atrás. Vamos a entender cómo nació este deseo en vos de ser mejor que mis padres. Tu infancia, tus papás, ¿cómo se comportaban con trabajo, con vos cuando era niño, con notas, con comportarse, comportarte bien? ¿Cómo exigían tus papás que fuera tu comportamiento? ¿Te No, felicitaban? ¿Cómo era? Cuando te equivocabas en tu casa, cómo vivía esa equivocación? no, o sea, como te digo, ellos me inculcaban, bueno, de que tratar de ser buena persona, de estudiar, todo eso, pero como te conté, en el tema de la historia de vida mía, de tener una hermana especial y todo eso, o sea, me alentaban, me apoyaban, pero digamos, o sea, que yo recuerde, no hubo ahí que ponerle, porque trajiste una mala nota, o sea, y gracias a Dios siempre tuve facilidad para el estudio. O sea, por eso te digo, de lo que yo recuerdo, o sea, como que siempre era yo mismo el que me autoexigía para tratar de conseguir lo que a lo mejor ellos no habían conseguido. Fíjate, Javi, qué situación particular es la tuya. Y eso nos pasa también a los hijos más grandes, que como tuviste una hermana especial, entonces ese niño se autocarga con la responsabilidad, ¿sí? De desarrollarse y de crecer en la familia porque esa hermana no tenía la situación, no tenía la condición de Ujú. hacerlo. Entonces ese niño se autorresponsabiliza. A eso es lo que Y iba. seguramente, que a lo mejor no te acuerdas porque no hicimos una mención a tu inconsciente, Ujú. seguramente desde tus papás, ¿sí? Había un comportamiento de, hijo, dale, creemos en vos, vos tenés todo, vos sos perfecto, vos no tenés nada, o sea, vos sí tenés que hacerlo, porque se genera involuntariamente ese comportamiento, ¿no? Y es muy sutil cuando no nos damos cuenta, porque realmente era como que se genera la expectativa de que vos sos el que puedes en la familia Ujú. y carga con esa expectativa. La familia tiene una expectativa sobre vos y esa expectativa
Vos te autoexiges, pero la realidad es que llegas a tu vida lo que vos estás vibrando y nunca entendiste eso. Por eso Ujú. la frustración, por eso cuando nos conocimos había tanta frustración en tu vida, ¿sí? Eh, Porque ese circuito, hasta el número 4 no era entendido. Exigencia tiene que hacerlo así, la realidad es lo que yo vibro. Si yo no vibro así, nunca voy a alcanzar esa realidad. Entonces, por supuesto, la expectativa no será nunca jamás cumplida. ¿Cómo hago para generar expectativa cumplida? Entendiendo que solamente voy a crear lo que yo soy. Y ahí empezamos a trabajar en lo que es el autojuicio, porque cuando viene la frustración, ¿sí? Es el primer momento que empezamos con el castigo. Ahí inicia el patrón de castigo, de descarga. Se genera a nivel neuronal, ¿sí? La descarga de enojo. Entonces te enojas porque fallaste, te pones irado, ¿sí? Porque no fuiste suficiente, ¿cómo puede ser? Y eso, y cualquier persona que se te cruza lo descarga con esa persona, ¿sí? Aquí, en ese punto 5 sucede lo que es la respuesta de alivio a nivel neuronal, a nivel cerebral. Y después que nosotros nos aliviamos y liberamos la bronca, boteamos al mundo, pegamos, ¿sí? Nos golpeamos, nos decimos de todo, ¡pum! Culpa. Ahí recién nace la culpa. Recién ahí, imagínate todo el proceso que hay por detrás de la culpa. Si miro la culpa solo por sí, nunca la voy a trabajar. Y cuando siento culpa, se retroalimenta el círculo. Porque cuando siento culpa, otra vez me vuelvo a castigar. Y estoy rumiando y rumiando y rumiando. Y más exigencia, más expectativa, más frustración. Y a nivel neuronal lo que se genera es un circuito. ¿Sí? A nivel neuronal se genera un circuito rumiante. A ver, un segundito, porque voy a abrir la puerta para mi bebé. Vení. Bueno, ahí mi bebé, oh, salió de la pantalla. ¿Ustedes siguen viendo? No, Fabi, ya no vemos. ¿Y ahora? Ahora sí, ahora sí. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel neurobiológico cuando estamos con culpa? Aparece una situación, ¿sí? Una situación que es el detonante. ¿Alguien quiere hacerlo práctico? ¿Quiere poner como ejemplo alguna situación que generó culpa últimamente? ¿Quieren que hagamos lo práctico? Si no, lo invento yo. Bueno, situación. Vamos a poner, mi hija me peleó, ¿sí? Hace unas semanitas porque ella estaba sola, porque yo trabajaba todo el tiempo, estaba aquí, estaba en la mudanza. Ella no entendía que yo estaba mudando, organizando cosas, simplemente entendía que mamá no la miraba. Se genera la situación. Lo primero que pasa en mi mente es la interpretación de esa situación. ¿Cómo la mente interpreta? El primer choque, ¿eh? ¿Cómo interpreta la situación? Uy, no le estoy dando atención a mi hija, qué mala madre, ¿sí? Es la interpretación automática que pasa en mi mente. ¿Qué pasa a nivel cerebral? Amígdala. Como yo no quiero ser mala madre, como yo quiero ser buena madre, entonces si yo soy mala, entonces estoy en peligro. El cerebro interpreta peligro. Se prende, se activan las amígdalas, ¿sí? Y ahí vienen memorias de atrás. Ahí me recuerdo a mi mamá que me pasó, les digo porque fue algo real que me pasó. Cuando yo era chiquitita jamás me recordé que mi mamá tuvo tiempo de sentarse conmigo para hacer una tarea, jugar, lo que... Entonces, cuando eso es una fracción de segundos que nos pasa a todos. Entonces, me recordé de mi mamá
que nunca pudo sentarse, wow, estoy repitiendo historia. Entonces, cuando inició el proceso de rumiación, que estaba repitiendo historia de mamá, ¿sí? Que empecé a sentirme mal, automáticamente ahí me pude dar cuenta de esa emoción y ahí empecé a trabajar en trascenderla, ¿sí? Ok, hago lo mejor que pueda. Empecé a hablarme, ¿sí? Liberando esa emoción. Gracias, no estás más conmigo. Ahora yo sé que yo hago todo lo que está a mi alcance, que yo soy una excelente madre y que ella en algún momento entenderá esa realidad. Punto. Y eso repitiéndome con respiración. Pero si yo no entiendo qué está pasando con tema culpa, ¿qué es lo que va a suceder? Esa rumiación en mi mente se va a prolongar. Voy a pasar el día sintiéndome culposa porque no le estoy prestando atención como debería, no estoy siendo buena madre. El cuerpo va a entrar en alerta todo el día y ese sistema de defensa genera el agotamiento físico. Entonces a la noche estoy agotada. Porque encima con tal de no ser mala madre, me exijo. Estoy acá, voy para allá, estoy acá y voy aquí y aquí, y aquí, vení, hija, vení. ¿Sí? Entonces, es muy importante entender cómo rompo con esa situación, cómo rompo, ¿no? Cómo fragmento, porque ahí es donde está el verdadero aprendizaje. Primero de todo tenemos que entender dónde aprendí a culparme. Entender que la culpa es un patrón aprendido. No nacimos culposos. Eso es un patrón aprendido de una mamá cuando pasaba algo en casa, cuando se equivocaban. ¿Cómo se comportaba papá y mamá? Quiero que vayan anotando. A ver, voy a poner una music. A ver si logro. Uy, para. A ver si logro poner una música para que vayamos en tono. Pero quiero que vayan empezando a entender eso. Escriban y hagan su autoanálisis. Vamos a poner acá. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir con sonido. Voy a compartir con sonido. A ver, ¿ustedes están viendo algo? No. ¿Ustedes están viendo algo? Díganme porque están callados. Yo no sé si están viendo algo y No, están ya no escuchando vemos la la música. presentación, solo la página de YouTube, ¿eh? Y ahora, Ahora Ahí está. sí. y escuchen bien la música, escuchen a mí. Sí. Perfecto. Bien, entonces, vamos a empezar a hacer una autoanálisis, ¿sí? ¿Qué pasaba en mi casa cuando yo me equivocaba? Recordemos, ¿qué pasaba mamá cuando mamá se equivocaba? ¿Cómo se comportaba mamá? ¿Y cómo se comportaba papá cuando yo no atendía sus expectativas? Buenas noches. En la escuela, ¿cómo hacía la maestra cuando tenía que hacer presentaciones y no te salía bien? O cuando no sacaba buenas notas. ¿Cómo hacía la maestra, los maestros, tus amigos? Eh,
¿Sufriste bullying? ¿No sufriste? ¿Qué te inculcaron sobre religión? Sobre lo que se debe y lo que no se debe hacer. Porque aquí sí entendemos dónde fue que aprendí la culpa. Entiendo que es un comportamiento que puedo sacar, que no es mío, ¿sí? ¿Y por qué es importante eso? Porque hay una gran trampa entre culpa y responsabilidad. Cuando entendemos que la culpa yo aprendí, entonces, ¿cuál es la forma, no? De romper con la culpa directamente. Primero, ¿qué hace la culpa? Castiga. No hay ningún propósito, simplemente nos castigamos, nos inmoviliza, nos paraliza, que nos quedamos ahí culposos, mirando el pasado, nos hacemos juicio, ¿sí? Y eso estamos consumiendo energía vital constantemente. Ahora, ¿por qué lo hice, no? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué me pasó? Ahora, si yo empiezo a entender, y cuando yo me hago cargo de esa emoción, me hago responsable, la pregunta cambia. La pregunta es, ¿qué hago ahora? La situación está dada. La realidad ya está consumada. El error ya sucedió. El bloqueo ya sucedió. La vida que no quería ya es real. Ya está aquí. Tengo dos opciones. O pregunto por qué lo hice, por qué me pasó a mí, y vivo en el pasado y no avanzo. O empiezo a responsabilizarme. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo transformo esa realidad? ¿Desde qué emoción me estoy juzgando? ¿Desde qué identidad estoy tomando decisiones? Cuando nos hacemos responsables, nosotros aprendemos. Y ahí es donde inicia el proceso evolutivo. Ahí es donde empezamos a avanzar, cuando estamos siempre haciéndonos responsables por la realidad que vivimos hoy. La responsabilidad transforma y genera movimiento. ¿Por qué genera movimiento, Fabi? Porque cuando yo me hago responsable de lo que está sucediendo, actúo para transformar esa realidad. Entonces, estoy visando el futuro, porque yo quiero estar ahí, yo sé que soy eso, esa realidad ya es. ¿Cómo llego a ese lugar? Entonces, está en movimiento constante y eso genera acción y energía hacia una transformación. Diferente es si sigo rumiando, ¿por qué hice? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Me explico, amores? Entonces, hay tres formas de trascender la culpa. La primera es transformar la culpa en aprendizaje. Entonces, la primera pregunta cuando surge la culpa que debemos hacernos es, ¿qué esa situación me viene a enseñar? Cuando entendemos que el universo es perfecto, realmente, cuando encarnamos ese mensaje, que todo es milimétricamente medido, no hay nada fuera de lugar, nada fuera de lugar. Todo está siendo creado por nosotros y está constantemente en equilibrio. Entonces, toda situación me trae un aprendizaje. Dejamos de pensar que hay error. No existe error. No existe error. Existe aprendizaje. Ahora, solamente viene el aprendizaje
Si yo soy consciente primero de la emoción, yo reconozco la emoción, ¿sí? Y segundo, si me hago responsable de la emoción. Si me hago responsable, entiendo, bueno, ¿qué aprendizaje me tomo de esa situación? La segunda forma es identificar la exigencia, ¿sí? ¿Qué expectativa imposible estoy usando hoy para castigarme? ¿Cuál es la exigencia, no la expectativa que estoy generando sobre una persona, sobre una situación, sobre un programa? Aquí en Reseteo suelen castigarse mucho cuando no ven resultados. Aquí en Reseteo, cuando la persona empieza el proceso y no ve resultados, es porque yo no lo estoy haciendo como debería, es porque no lo hice bien, no hice bien los ejercicios, los deberes. Entonces no se generó esa posibilidad de crecimiento. ¿Qué hay por detrás? Expectativa de cambio rápido, exigencia, y eso genera, porque la realidad es otra, eso genera frustración. Y después de la frustración, después que me empiezo a castigar, nace culpa, ¿sí? Entonces, cuando yo entiendo que hay una exigencia, hay una expectativa no cumplida, ¿cuál es el tercer paso? Practicar la autocompasión. Hice lo mejor que pude con el nivel de conciencia que tenía. Punto. Punto. Hice lo mejor que pude con el nivel de conciencia que tenía. Y muchas veces las personas, cuando no tienen expectativas cumplidas, en el momento que se exigió, lo entiende como un fracaso. Me puse tal meta para realizar en un mes. Estoy haciendo trabajos por esa meta todos los días, pero no se generó en un mes. La mayoría de las personas que hacen, fracaso, fallé, no cumplí. Taca, taca. Látigo, castigo, culpa. Cuando yo entiendo que estoy haciendo lo mejor que puedo dentro de lo que yo soy hoy o de lo que yo fui, ¿sí? Entonces la culpa empieza a disolverse, ya no tiene más sentido vivir en mí la culpa. Recuerdo lo que pasó con mi hija. Cuando me di cuenta que estaba en ese proceso neurobiológico y me di cuenta que era culpa, ¿qué hice yo? Autocompasión. Percibí la exigencia, autocompasión. No, hago lo mejor que puedo. Algún día entenderá ella. Punto. Seguí haciendo lo que debía hacer. Me senté, la expliqué, creo que entendió o no. Pero si no practicamos la autocompasión, jamás vamos a trascender la culpa. Porque eso es amor propio. Me amo tanto, me amo tanto, me amo tanto que no permito que ninguna emoción de baja frecuencia se aloje en mi cuerpo. Me quiero tanto que no permito que ningún miedo, que ninguna culpa, que ninguna frustración se aloje en mi cuerpo. Porque yo soy el verdadero potencial creador de mi realidad. Y si yo sé que la culpa es baja frecuencia, no me permite avanzar, entonces trascendo la culpa. ¿Cómo logro trascender culpa? Amor. Con amor trascedo cualquier emoción de baja frecuencia. Con amor a mí, con amor a mi proceso, con amor a todo lo que estoy creando, con amor a mi entorno, con amor a mi vida. El amor es la única emoción que verdaderamente transcende. ¿Y por qué digo el amor? Solamente logro practicar la autocompasión cuando me amo.
solamente logro quitarme culpas, cuando me amo tanto, entiendo que hasta equivocándome, yo estoy aprendiendo. Cuando me amo tanto, que logro percibir expectativas no cumplidas y logro abrazarme, logro acogerme, logro mirarme al espejo y hacerme mimo. Al otro día va a ser mejor. A mí me ha pasado, me miro al espejo y me decía, Fabi, mañana será un día diferente. Mañana será un mejor día. ¿Por qué puede suceder todo eso? Porque es extremadamente importante trabajar el amor propio. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué cambiaría en tu vida si dejaras de castigarte y empezaras a aprender? Quiero que me escriban un párrafo ahora. Les voy a dar literalmente 6 minutos, porque son 9:54, 8:54, para que me escriban un párrafo al menos. ¿Qué cambiaría en tu vida si dejaras de castigarte y empezaras a aprender de la situación? Tres minutos. Escríbanlo, tomen a serio ese ejercicio, porque eso te genera autoconciencia, eso genera reencuadre de las situaciones, de las emociones, y es lo único que nos ayuda a trascender lo que es la culpa. ¿Ya terminamos todos? Avisen, Sí, porque Fabi. ahora cuando terminemos, quiero que busquen el auricular. Vamos a hacer un trabajito de liberación de culpa. Quiero que busquen un lugar cómodo
Ok, Lu, cuando estemos listos, quiero que pónganse cómodos. Lucas, ponete cómodo, espalda cómoda. Gastón, estén cómodos. Antes de iniciar la meditación, me gustaría, sí, que algunas personas están aquí, ya han alcanzado un resultado hermoso, otros están en el proceso, que también han alcanzado el resultado, a lo mejor no como les gustaría. Estamos hablando de las expectativas, ¿no? Del principio. Pero esta semana, bueno, yo les paso el ejercicio, todos los días escriban. Algunos lo hacen, otros no lo hacen. Los que hacen logran ver resultados en sus vidas. Los que decretan todos los días cómo es el día siguiente, logran crear esa realidad. Y los que no hacen, por supuesto que no. Así que me gustaría, voy a invitar a Gastón, eh, me gustaría, Gastón, que hablase 5 minutos de cómo está haciendo solamente la experiencia de escribir todos los días, decretar y los resultados que viene percibiendo a partir de que iniciaste ese ejercicio. No para comparar, gente, para que tengamos realmente dimensión del poder creador que podemos tener si cumplimos con los ejercicios, porque para algo están. ¿Sí? Gastón, te doy la palabra, 5 minutitos. Bueno, Fabi, gracias. La verdad que creo que el día cero que arranqué con vos, siempre me decía, che, ¿hiciste los deberes? Y no, Fabi, porque no, vos sabés que estuve viajando, tuve esto, tuve aquello, y siempre tenía la excusa perfecta para no hacer los deberes. Del día que abrí el taller, me senté en la mesa a tomar unos mates en el taller y recuerdo, estaba solo, porque mi socio no estaba, y recuerdo justo una frase que me aparece en el celular haciendo zapping en Instagram, que, que decía, no esperes tenerlo todo para disfrutar de la vida, eh, ya tiene la vida para disfrutar de todo. Y creo que eso me hizo un cambio muy grande. Venía muy bien con el proyecto del taller, la facturación, pero sentía como que tenía que despegar un poco más de lo que venía creciendo. En un momento dije, no, tengo que empezar a escribir lo que la FAE me está pidiendo, porque si ella me lo pide y pagué el ingreso al curso, a la mentoría, y no lo hago, no me beneficia absolutamente nada. Entonces, bueno, fue así como que una noche empecé escribiendo y así empecé a mandarle todas las noches a Fabi todo lo que iba haciendo durante el día. Eh, si me enojaba, por qué me enojaba, si algo me molestaba, por qué me molestaba. Inclusive yo me daba cuenta que cuando algo me molestaba, eh, me lo anotaba en una hoja de blog del celular y empezaba a trabajar el por qué me enojaba cuando me pasaba algo o cuando encontraba alguna emoción. Entonces yo después de la noche lo escribía y le pasaba todas las noches a Fabi lo que me pasaba durante el día. Y siempre fui, eh, y me hago responsable de no haber hecho los deberes como Fabi me pedía, pero yo siempre sí o sí, todas las noches ponía cinco gracias por cosas buenas y malas, que después esas cosas malas se transformaron en aprendizaje. Y escribía 5 gracias
de cosas que yo necesitaba para estar bien al día siguiente. Recuerdo que en su momento ponía varias que yo sabía que, por un decir, al otro día tenía que ir a ver un tractor y yo quería ir y tener la solución de ese tractor para terminar el trabajo y dejar al 100% conforme el cliente. Entonces lo escribo, me pasa que el otro día viajo, voy a visitar a un cliente, le soluciono el tractor. Digo, bueno, qué bueno. Y un día digo, no, pero esto, uno no, lo hablo con Vicky, que también está en, en la mentoría con nosotros, y digo, che, ¿cómo es esto? Porque digo, vos escribís algo que no está un mago tuyo al lado y te va a transformar al día siguiente lo que vos escribiste. Así un día le voy a poner el guiñe a ver qué me sale. Entonces, a la mañana, a la noche, doy gracias para que al día siguiente las redes sociales exploten. Digo, no hay forma de que esto me dé un buen resultado. Fui al campo de vuelta a visitar a un cliente, hicimos una reparación, hice, como me gusta manejar mucho el tema de redes, hice un par de videos, fotos, que esto, que aquello. Le digo a mi socio, voy a hacer un reel para tirarlo en el Instagram de la empresa, a ver qué resultado nos da con esto. En menos de 24 horas tuvo más de 10.000 visualizaciones. Lo compartieron más de 60 veces. Eh, lo guardaron más de 40 veces. Y yo digo, no, no puede ser que me pase esto. Yo no entiendo la lógica de todo esto. Vuelvo a mi casa, le vuelvo a escribir a Fabi y todo. Vuelvo a dar gracias y digo, lo voy a sacar más lejos. Le digo, a lo mejor esta fue ahí muy cerca, le digo, lo voy a tirar más lejos. Le pido un gracias eh, porque una empresa eh, se iba a contactar con nosotros para un proyecto nuevo. Digo, esta no hay forma que se me dé, digo. No tengo ningún proyecto más en vista, digo, vengo con el mío creciendo bien, digo, no. Y bueno, efectivamente el otro día viajamos con mi socio, venimos viajando, me dice, un audio le llega a él, me dice, che, no sabes lo que me pasó. No, le digo, ¿qué te pasó? ¿Pasó algo grave? Le digo, no, me dice, vos sabés que me llamó, me mandó un mensaje el Mati, un cliente que tenemos, sí, le digo, quiere hablar, quiere juntarse a hablar con nosotros porque tiene un proyecto para armar, quiere que más allá del servicio que nosotros brindamos, vender repuestos. Bueno, y yo, no, no te puedo creer. Y me voy sorprendiendo el día a día porque trato de, obviamente todos quisiéramos poner que nos pasen cosas lindas y lamentablemente, bueno, vos Fabi conocés la situación de la semana pasada nuestra. Eh, Vi que ahí está con unos problemas de salud, gracias a Dios, no pasa nada. La doctora nos dijo que tranquilo, hay que preocuparse, ocuparse y no preocuparse. Eh, Fuimos al médico, bueno, la verdad que pedí por la salud de ella y la verdad que nos tocó una doctora así, nos explicó todo, nos dijo todo cómo era todo. Y la verdad que yo se lo digo al resto del grupo, eh, por gusto. Yo me pasaba que mejor al principio lo hacía una noche, al otro día no pasaba nada, ya tiraba. Pero te doy garantía de que de la tercera noche en adelante que vos das gracias 3 días seguidos y empieza a hacerse la rueda y te empiezan a llegar proyectos nuevos, más trabajo, más facturación. Eh, Cuento esto y ya después la dejo a Fabi. Cuando vamos a hacerle los estudios a Vicky,
que fuimos con la doctora. Me dice la doctora, bueno, pim pam. Me dice la Vicky, ¿dónde querés que saque el turno? No, donde vos te sientas cómodo. Bueno, unos días antes yo había hablado con una chica por una camioneta que había visto en una publicación. La concesionaria estaba en Villa María y me dice, saque turno en Villa María. Listo, perfecto. Fuimos a la doctora, salimos a la doctora. Y digo, che, vos sabés que está acá en Villa María la agencia, le digo, que yo hablé los otros días. Digo, ¿no cree que vayamos? ¿Cómo quiere? Me dice, total, yo antes de que llegue a las 4 para trabajar, eran las 10 de la mañana, 11. Le mando un mensaje a la chica y salgo en camino para el concesionario. No me contestaba, no me contestaba, ni siquiera dos tildes, tenía solamente una tilde. Digo, bueno, le pasó algo a esta chica y problema familiar o algo que no estará trabajando. Mira, llego al concesionario y me atiende un chico y digo, mira, yo hablé con Belén, digo, pues tengo un plan de una camioneta, así, así. Mira, me dice, yo le mando un mensaje, digo, pero no me contesta, no, no, me dice. Belén está con problema en el WhatsApp, le bloquearon el WhatsApp y por eso no te contestó. Me dice, bancame 5 minutos que está acá en un hiper, en un shopping, la llamo y en 5 minutos viene. Digo yo, pedí muchas veces por una camioneta porque realmente en el trabajo nuestro nos hace falta. Y quizás si ella o mí no o yo no hubiese tenido la intención de hacerlo, yo no iba hasta el concesionario y a ella, por ejemplo, las llamadas le entraban. Yo tampoco ni siquiera le llamé, porque yo le hubiese llamado, me dice, che, mira, estoy en el hiper, así, así. Me iba al hiper y a lo mejor no sé si iba a hacer el negocio por la camioneta. Pero digo, cuando las cosas se dan y van por un camino, eh, eh, quisimos hacer boletos, no andaba el sistema de la empresa para hacer el contrato y demás. Y digo, che, bueno, pero ¿cómo hacemos? Despreocupate, anda. Yo mañana cuando me solucionen lo del WhatsApp, en camino todo y te escribo. Y así fue. Entonces yo siempre digo, che, hagan el ejercicio, está bueno, no se frustren en el primer intento, en el segundo intento, síganlo, que día a día eso a la larga da fruto. Muchas gracias, Gastón. Amores, bueno, yo vengo acompañando a Gastón y a su esposa en ese proceso, en la mentoría, ¿sí? Y en el principio Gastón le pasaba lo mismo que le pasa a Lucas, que le pasa a Javi, que le pasa a algunos. Ah, voy a dormir cansado, no quiero escribir, y porque no tengo tiempo, no tengo paciencia. Escribir ¿no? Porque siempre es la mente que no quiere salir de su estado de confort, ¿sí? Empezar a escribir es un esfuerzo sobrenatural en un principio, por supuesto, porque no está el costumbre, no está el hábito. Entonces, el principio, la mente te va a hacer de todo, te va a dar sueño, te va a dar tos, te va a dar dolor de cuerpo, todas las excusas para justificar el mantenerse en el mismo lugar. Pero cuando, a pesar de, lo hago igual, a pesar de, lo hago, y a pesar de, lo hago, empezamos a ver resultados. Lo que le pasa a Gastón pasa a cualquier ser humano que realmente entiende que está creando su realidad. Entiende que es el único responsable por la realidad que tienen hoy. Por supuesto, eso tiene que ver con soltar. ¿Sí? Mientras más rápido suelto creencias, miedos, más rápido avanzo. Mientras sigas sosteniendo y justificándome que estoy aquí porque debo o no debo, entonces el avance es mucho más lento, ¿sí? Amores, así que ahora, Yo por ahí, gracias, Gastón, sí. yo por ahí me río, pero porque cuando nos venimos a dormir, tengo mi cuaderno en la mesa de luz y prendo el velador y yo largo ahí nomás a escribir antes que me agarre sueño, que me cope con una película, con lo que sea,
y empiezo a escribir y como que la veo a Vicky que me mira como diciendo que va a ser un libro escribiendo tanto. Pero es así, háganlo posta. Es así, escríbanlo. ¿Por qué? Porque escribiendo yo estoy programando mi sistema de activación para lo que yo quiero encontrar el día siguiente, ¿sí? Eso es comportamiento neurobiológico, no es holístico. Y si yo le digo y le agradezco, ¿qué implica el agradecer? Cuando a mí, Luciana, me da un celular, ya es mío. ¿Qué le voy a decir a Lu? Gracias. Si yo sé que ya es mío, esa realidad ya es real, yo lo voy a agradecer antes. Entonces, la gratitud es, más que nada, es la creencia real que eso ya es nuestro. ¿Qué me pasa a mí, Fabiana? Que ya estoy ya hace muchos años trabajando con este comportamiento, con física cuántica, entendiendo qué es lo que sucede en el mundo micro y en el mundo macro. Yo hoy no necesito tener fe. Yo no tengo fe en las cosas. ¿Sí? ¿Por qué no tengo fe? Porque cuando ves que las cosas están sucediendo, ya sabes, ya estás seguro que es así. A lo mejor no hoy, no mañana, a lo mejor pasado mañana, pero tienes seguridad de que es el único camino posible. Entonces digo, hoy no tengo fe, hoy yo sé, estoy segura. Por eso que muchas veces muchas personas llegan al programa, ¿no? Que venían de otras situaciones, y yo les digo, las cosas son así. Así, así, hace eso en matemática. 2 más 2 son 4, porque ya sabemos cómo funciona. A lo mejor no en la expectativa que yo he generado, no en el tiempo, porque el tiempo va a depender de lo que logro soltar, y eso ya no depende de reseteo, depende de uno, lograr soltar el pasado. Pero si realmente, amores de mi vida, logramos conectar con una visión, construir una nueva identidad neurobiológica, ¿quién soy en ese nuevo lugar? ¿Cómo pienso en este nuevo lugar? ¿Cómo actúo? ¿Cuál es mi versión que está actuando hoy dentro de mi empresa? ¿Cuál es mi versión que está creando ese nuevo emprendimiento? ¿Quién soy yo en mi nueva versión? Cuando yo estoy segura de quién ya soy, yo actúo hoy con esta personalidad. Actúo, hablo, me visto, decreto, hoy, lunes 22 de junio, desde esa nueva personalidad. Y eso es lo que me permite todos los días estar conectada con esta visión de futuro. Y eso les pasa a cada uno de ustedes si logran realmente creer en eso. Primero creemos, cuando empezamos a ver las cosas suceder, ya sabemos, ya no hay fe, hay coherencia.